Diputado Juan Carlos Morán, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Pablo? Anoche conversábamos sobre este tema en la televisión. Después de escuchar esta secuencia, ¿cuál es su reflexión? La verdad es que es un embustero, uno no alcanza a poder definir al jefe de gabinete. Le da tristeza desde el sentimiento republicano. Pero hay una coincidencia muy grande entre Aníbal Fernández, De Vido y Joclender. Joclender dijo: esto es un operativo de la prensa. De Vido dijo desde Italia, estando junto a la presidenta: esto es un operativo mediático del Grupo Clarín y Nación para desprestigiar a la Fundación Madres. Y Aníbal Fernández lo hemos escuchado todos. Lo triste es que frente a un caso en donde la gente se da cuenta toda que esto no lo inventó alguien, sino que existe, sigan queriendo hacer creer que el Grupo Clarín inventa este tipo de cosas. No hay dudas de que a veces los medios ponen un título más grande o llevan a la tapa lo que podría ser hoja número 10. Pero de ahí a querer decir que un hecho no existe y que lo inventaron los medios es un disparate, que es un insulto a la inteligencia de los argentinos. Este hecho existe, no es un caso aislado lo de Joclender, pudo existir por la connivencia y complicidad de un Estado que no tiene organismos de control y por un sistema de corrupción en donde a nosotros a esta altura nos queda claro que lo de Joclender no es un hecho aislado, sino que Joclender hay muchos en la transferencia de obra pública hacia los municipios, hacia las provincias y hacia las organizaciones no gubernamentales. El jefe de gabinete dice que se intenta usar a los derechos humanos y a Ebe de Bonafini. Quien ha usado a Ebe de Bonafini y a los derechos humanos ha sido Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Moreno, Vudú y Joclender. Y esto es muy triste. Y ayer tomaba un café a la tardecita con 4 muchachos jóvenes que discutimos muchos porque son kirchneristas, pero que defienden con nobleza el kirchnerismo. Se sienten dolidos, se sienten traicionados, porque creyeron muchos jóvenes en que esto era real, y es una película de ficción, en donde ellos se ocultaron detrás de los pañuelos para terminar haciendo negocios. Esto es lo más triste, y lo que se está cayendo es el telón. En nuestro caso, desde la coalición cívica, fuimos tan prudentes que la denuncia se hizo hace un año y ni siquiera se dio difusión. Y hoy dicen todos sabíamos, la vida de Joclender se sabía. Muchos periodistas me han dicho, por ahí pasaba el barco de Joclender y decían, ese es el barco de Joclender. Y nadie denunciaba. Los funcionarios del gobierno sabían. Mandaron a Felisa Micheli, que por otro lado nadie iba a confiar en Felisa Micheli porque era la ministra de la Bolsa, pero la mandaron para corregir las cuentas. Ahora, no sonó ninguna alarma. El Banco Central, la Unidad de Investigación Financiera, el Ministerio de Trabajo con la cantidad de falta de aportes, el Banco Nación. No hubo ninguna alarma en el gobierno, no. Fue parte de un sistema cómplice que jugaron a los mayores negocios escudándose en una asociación que obviamente parecía intocable, pero la corrupción terminó siendo tan grande que lamentablemente la está perjudicando. La pregunta ahora es sobre la justicia. ¿Está en condiciones la justicia de juzgar al poder? Estos jueces, algunos son corruptos y otros son tiempistas. Y yo vuelvo a reiterar algo, yo no le tengo para nada confianza a Ollarvide. Por momentos uno no sabe si pedirle un juicio político o terminar aplaudiéndolo porque además de todas las causas que recibe, tiene tiempo para cantar con la Mona Jiménez y hacer la peregrinación a Salta. Porque en realidad lo que no entiende es qué se esconde detrás de que todas las causas caen en él. Ahora, lo que no hay confianza es en el juez. Y cuando no hay confianza en el juez, es difícil, porque uno ve que en determinadas causas termina acelerando, buscando allanamientos, diligencias, todos los días anuncia algo en los medios, y en otras duermen en los cajones. Entonces, cuando no hay confianza en el juez, no se sabe si a las madres la va a aceptar como querellante o si va a terminar imputando. No se sabe qué es lo que pasa.
Finalmente, usted sabe que después del programa de anoche me llamaba tarde, después de la medianoche, me llamaba un abogado y me decía sobre la mirada que uno ahora traslada a la propia justicia. Lo planteábamos sobre el final de Hora Clave. ¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Cuando un juez federal acumula tantas causas resonantes, cuando los beneficios del azar lo tienen como privilegiado, como ocurre, sin poner una connotación demasiado irónica en esto, la Corte Suprema de Justicia, con su poder de policía como máximo órgano de la justicia del país, no puede poner orden, no puede inmiscuirse para de alguna manera repartir las cargas entre los distintos jueces federales, porque hasta ahora lo que hemos visto es una Corte Suprema que ha dado algunos gestos de independencia, pero hay jueces federales que en la realidad, en el campo, tienen más poder a la hora de subsanar los delitos de la corrupción, disimular los delitos de la corrupción, sobreseer a los corruptos. No hay duda de que la Corte Suprema tiene el poder de policía y que seguramente podría hacer algo. La Corte Suprema ha hecho cosas buenas, y en eso hay que reivindicar, ha hecho muchas cosas buenas en este último periodo. Ojalá actuara sobre esta situación. La corrupción me parece que, y sobre todo este hecho, que es tan doloroso porque golpea una institución que todos hemos respetado muchísimo. Creo que por ahí es el momento en donde la Corte Suprema también ayude tomando cartas en el asunto y ayude a dar una vuelta de página a una parte de la historia oscura de corrupción que esperemos en unos años se pueda recordar como historia, viviendo en una Argentina mucho más transparente. Diputado Morán, muchas gracias por el diálogo. Gracias a